Buenas noches a todos y gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. Yo soy Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Para los que son nuevos en el canal, quisiera explicarles un poquito acerca de qué se trata. Resulta que durante toda mi vida yo no sabía que yo vivía en un cuarto oscuro y que no podía ver la realidad de las cosas. Simplemente las interpretaba de una manera intelectual, sin comprenderlas, simplemente las aceptaba porque veía que las demás personas las aceptaban. Y cuando empecé a mirar dentro de mí, descubrí que yo tenía ira, y era la ira lo que estaba previniendo que yo pueda ver las cosas. Y cuando descubrí que la cura a la ira era simplemente perdonar a la persona con la cual yo tenía rencor, yo fui y lo hice. Y ahora, ¿qué significa perdonar? No es otra cosa que simplemente darse cuenta de que tú no eres mejor que la otra persona, porque una persona con ira no tiene control. No tiene control. Una persona con ira hace y dice cosas que no tiene control y después se arrepiente. Solo mira dentro de ti y lo verás. Verás que lo que estoy diciendo es verdad. Y cuando yo fui y perdoné y le dije, quiero perdonarte por todos esos momentos que hicieron que yo te tenga rencor. Porque ahora me doy cuenta que al igual que cuando yo tengo ira y no tengo control, tú también cuando tenías ira no tenías control. A partir de ese día, el velo se me cayó de los ojos. A partir de ese momento, descubrí que hay una puerta en ese cuarto oscuro en el cual yo vivía. Y cuando la abrí, lo único que encontré fue luz. Y a consecuencia de esa luz empecé a ver las cosas ya por mí mismo. No simplemente a aceptarlas porque todo el mundo las dice, sino que empecé a verlas por mí mismo. Y yo los invito a todos ustedes a que hagan lo mismo, a que miren dentro de ustedes mismos. Y si se dan cuenta de que tienen la ira, vayan y perdonen a la persona con la cual ustedes tienen rencor. Eso simplemente les comento a manera de una pequeña introducción acerca de qué se trata este canal. Se trata de mirar dentro de nosotros mismos y descubrirás la respuesta. En esta noche quiero hablarles acerca de la pregunta que me imagino muchas personas se han hecho o se estarán haciendo, y es acerca de ¿necesito un psicólogo? Y para esta ocasión yo voy a hablarles de mi propia experiencia. En ese tiempo, cuando yo vivía dentro de ese cuarto oscuro, yo no podía ver, como le digo, las cosas. Entonces yo simplemente las interpretaba. ¿A qué me refiero? Yo escuchaba algunas charlas de los intelectuales entre comillas, que son esas personas que son muy inteligentes. Hay personas muy inteligentes. Entre esos están los psicólogos. Hay uno que se llama Jordan Peterson, no sé si lo han escuchado, increíblemente inteligente. Mi punto es que cuando yo escuchaba las charlas que duraban horas de esas personas, yo creía que ellos me estaban dando la respuesta que yo tanto buscaba. ¿Por qué me sentía deprimido? ¿Por qué tenía tanta agresión? ¿Por qué sentía que mi autoestima estaba tan baja? ¿Por qué mi mundo era simplemente confusión, dudas? Y como ellos me decían lo que yo tenía, el problema que yo tenía, y en realidad ahora me doy cuenta de que en realidad nunca me dieron una respuesta. Era más bien una pregunta que me daban. Pero por un corto y breve momento me hacían creer que había encontrado la respuesta. Pero ahora entiendo que simplemente era un montón de intelecto vacío. Y el intelecto vacío no es más que datos. En realidad no es ninguna respuesta. Otra cosa que también hacía era darme cuenta de lo que hacían los demás y yo los imitaba sin darme cuenta que los estaba imitando. Me refiero, tenía un montón de hobbies, me llené de cosas, conseguí un mejor trabajo, mejor salario, tenía una mejor calidad de vida, tenía una vida mucho más cómoda, viajé mucho, pero
Ninguna de estas cosas, ninguna, realmente me ayudó. Lo único que hizo fue, por un breve momento, me hizo sentir mejor conmigo mismo. Nada más, fue por un breve momento. Y si tú te pones a analizar un poquito lo que estoy diciendo, la misma función cumplen las drogas. Las drogas no son más que ayudarte por un breve momento a sentirte mejor. Físicamente te hacen sentir mejor, pero el problema es que cuando pasa el efecto, nuevamente te das cuenta de que sigues siendo esa misma persona que era antes. Y lo único que haces, porque no te gusta sentir de esa manera, es doloroso despertar y sentir ser esa persona. Y lo que tú haces es vas y compras nuevamente la droga. Y siempre buscas una droga más fuerte, porque quieres que el efecto dure más. Lo mismo sucede cuando tú estás haciendo todas estas cosas para alejarte de la realidad. La realidad de que estás viviendo en un cuarto oscuro. Si una persona quiere enfrentar la realidad, lo que tiene que hacer es primero verlo. Si tú puedes ver lo que te estoy diciendo, de que te sucede a ti lo mismo, tienes esos mismos sentimientos de depresión, tienes esos sentimientos de agresión, tienes esa confusión. Por breves momentos tú te sientes feliz, después nuevamente triste, después melancólico. Tus emociones suben y bajan como un carrusel constantemente. ¿Crees que planificar para el futuro es algo que te motiva para seguir? ¿Tú crees que la vida está hecha para luchar y sufrir? Pues existe otro camino, existe otra realidad. Pero sin alejarnos del tema de esta noche, hablando acerca de cuando tú sientes que necesitas un psicólogo, yo cuando me cansé de buscar tantas respuestas en todas las cosas, libros, otras personas, etc., dije, bueno, tal vez lo que necesito es ir a ver un psicólogo porque yo no entiendo. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Yo me la hice, no tengo cuántas veces, no podría contarlas. Me hice la pregunta miles de veces. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Cuál es mi problema? Pero me sugirieron que vaya a ver un psicólogo y después de pensarlo bastante, un día acepté y fui y empecé a ver a una psicóloga. Y la psicóloga no sé cómo son los términos, pero me psicoanalizó. Hice un montón de sesiones. Y en cada sesión ella me hacía preguntas. Y todas mis respuestas ella las anotaba. Y al final de la sesión ella me interpretaba lo que significaban. Y al principio de cada sesión ella me decía: ábrete, dime cómo sientes y no tengas miedo, porque yo no voy a hablar de lo que tú y yo hablemos con nadie, porque existe esa confidencialidad entre paciente y doctor. Entonces ella creó una atmósfera de confianza. Ella creó en su consultorio un cuarto seguro donde yo podía expresarme libremente sin miedo a represalias, sin miedo a que la psicóloga me juzgue. Más bien ella estaba ahí para escucharme y ayudarme, ¿verdad? Entonces yo empecé a hablar de todo y ella me hizo hablar inclusive de cuando era un niño, que recordaba. Me hizo preguntas interesantes como si pudiera ser un animal, ¿qué sería? Si pudiera ser un objeto, ¿qué sería? Etcétera. Y inclusive le hablé acerca de un sueño. Y bueno, fue una sesión interesante. Algo que ella me dijo que me hizo darme cuenta de que yo en ese momento estaba yendo a terapia de pareja. Y algo que me hizo dar ella
darme cuenta, me dijo de que tanto yo como mi pareja vivíamos en tiempos separados. Me refiero a que yo siempre estaba viviendo en el futuro, porque tenía un montón de planes, todo lo hacía con vista al futuro. En cambio ella, todo lo hacía mirando al presente. No le gustaba mirar hacia el futuro porque eso le incomodaba, le hacía sentirse insegura, le hacía tener miedo. Entonces había un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque éramos dos personas que vivíamos en distintos tiempos. Yo vivía en el futuro y ella vivía en el presente. Y eso me pareció interesante. Fue una respuesta muy interesante de parte de la psicóloga. Y yo estuve conforme con esa respuesta por muchísimo tiempo. Inclusive dejé de ir a la psicóloga y continué viviendo mi vida. Inclusive a todo el mundo le hablaba de lo que la psicóloga me ayudó a descubrir de mí mismo. Y me gustó la sesión. Debo admitirlo, me gustó la sesión porque fue una experiencia que nunca antes había tenido, nunca antes había sentido esa sensación de poder mirar dentro de mí y saber qué es lo que está sucediendo. Porque como les digo, hasta el momento, toda mi vida, miles de veces me preguntaba qué es lo que pasa conmigo, cuál es el problema. Pero, esa respuesta que ella me dio me ayudó a entender acerca de los tiempos en los que yo me proyectaba y mi pareja no. Pero en realidad, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué gano yo sabiendo eso? ¿Dejo de proyectarme para el futuro? ¿O simplemente entiendo que mi pareja no se quiere proyectar, entonces yo no la juzgo por esa razón y ya no necesitamos discutir porque entendemos que vivimos en distintos tiempos, así que podemos aceptarnos mutuamente? Me acuerdo que las sesiones que nosotros hicimos fueron por separado primero y después empezamos a tener sesiones en pareja. Y cuando estábamos en pareja, ella me decía: David, tú tienes que ser como siempre has sido, Sol David, porque esa forma de que tú eres te ha ayudado a estar donde tú estás ahora. Y a mi pareja le dijo lo mismo: tú tienes que seguir siendo tú misma, porque eso te ha llevado a donde tú estás. Tienen distintas formas de ser, pero los dos tienen que ser ustedes mismos. Y eso fue de cierta manera un alivio, saber que no era que yo tenía que cambiar, no era que yo tenía que ser otra persona, simplemente tenía que mejorar de alguna manera, porque hasta el momento, aunque fue muy interesante descubrir algo dentro de mí, salí de esas sesiones con una gran pregunta, o mejor dicho, con muchas más preguntas. Es por eso que yo antes lo he mencionado en mis videos, que los intelectuales de hoy en día, sus respuestas suenan más a una pregunta que a una respuesta. ¿Te has dado cuenta de eso? Terminas con más preguntas. Y ahora que tengo más preguntas, tengo que volver a la psicóloga y tengo que seguir preguntándole. Y ella me ayuda a seguir mirando dentro de mí, me ayuda a seguir interpretando las cosas que están sucediendo conmigo. Pero no es un hueco que no tiene fondo. No tiene fondo. Y a qué me refiero es que en tu vida siempre van a pasar cosas, siempre van a haber sucesos, hechos, siempre van a haber sueños, siempre van a haber dudas, siempre van a haber etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que volver y volver y volver. Y cuando sale uno del psicólogo, sale de alguna forma motivado, porque encontré algo interesante, algo nuevo dentro de mí. Pero ese sentimiento dura poco, así que tengo que volver. Al principio del video yo les hablaba acerca de cómo uno se quiere alejar de ese vacío, de ese dolor, buscando respuestas en otros lugares, y cuando cree que las encuentra, se motiva por un breve momento, y es el mismo efecto de una droga. Entonces, cuando se acaba el efecto, tengo que volver a mis sesiones. Tengo que volver a mis terapias, tengo que volver a tomar, tengo que volver a drogarme, tengo que volver a hacer lo que sea que yo esté haciendo para alivianar ese dolor, para alivianar ese sentimiento de confusión, de duda.
para no enfrentar la verdad. Y es precisamente ese el punto que quiero hacer esta noche. Ayer yo venía caminando con una persona y veníamos discutiendo justamente de este tema. Y yo le comentaba acerca de mi experiencia con la psicóloga. Y esta persona me dice, pero si tú, porque yo le decía en ese momento, yo me doy cuenta ahora de que es simplemente una pérdida de tiempo ir donde la psicóloga. Entonces esa persona me dice, pero ¿te acuerdas que te dijo la psicóloga que tú vivías en distintos tiempos? Y eso era verdad. Y cuando esta persona me dijo eso, me hizo pensar por un momento, porque yo dije, un momento, tiene razón. La psicóloga sí me ayudó a ver eso. Y por un momento me quedé callado y simplemente dejé de tratar de justificar por qué yo decía que no servían, y simplemente me quedé callado porque quería ver la respuesta, quería comprender lo que ella me había dicho en ese momento. En ese momento me dijo un punto muy válido en la discusión que teníamos y me quedé callado por un momento. Y cuando me quedé callado por un momento, pude ver la respuesta. Y es justamente la razón por la cual yo dije, voy a hacer un video acerca de eso, porque es muy interesante y quiero saber la opinión de ustedes al final. Entonces, después de quedarme callado por un momento, me di cuenta de lo siguiente. Y estoy hablando de mi experiencia con la psicóloga, y me imagino que debe ser así en su gran mayoría, por el simple hecho de que cuando yo fui a las sesiones con ella, me acuerdo de qué se trataba. Se trataba de sesiones en las cuales tú estabas en un área segura, donde podías expresarte sin miedo a ser juzgado. Quiero que todos lo analicen por un momento lo que acabo de decir. Tú estás yendo a pagar a una persona para poder sentarte en un sillón en su consultorio, porque su consultorio se ha convertido para ti en un lugar seguro. Un lugar donde tú puedes hablar abiertamente de lo que sientes sin miedo a represalias. Ahora te pregunto, ¿por qué necesitas pagar a alguien para poder ser honesto contigo mismo? Esto fue lo que yo me di cuenta. Yo dije, lo único que yo estaba haciendo con la psicóloga era siendo honesto conmigo mismo, pero la gran diferencia es que antes de ir a la psicóloga, yo no tenía el valor de mirarme a mí mismo. Cuando estaba en el cuarto oscuro, jamás se me ocurrió mirarme a mí mismo. La psicóloga lo único que estaba haciendo era diciéndome, miremos dentro de ti. Dime lo que sientes, dime lo que estás pensando, dime lo que sea que estás pasando y analicémoslo juntos. La psicóloga únicamente se convirtió en una persona que me estaba, entre comillas, ayudándome a que yo sea honesto conmigo mismo. Y ahora entiendo, ahora comprendo que la razón por la cual yo necesitaba eso era porque no tenía el valor de ver dentro de mí mismo. Porque ¿saben qué es lo que pasa cuando tú miras dentro de ti mismo? Descubres que tú eres una persona oscura. ¿En qué sentido? Tú tienes rencor, tú tienes odio, tú sufres de depresión. Tú no eres una persona honesta, solamente piénsalo por un momento. El hecho de ser una persona honesta significa que tú también puedes ser honesto o deberías ser honesto primeramente contigo mismo. Porque si tú no eres honesto contigo mismo y hablas de honestidad y sales y tratas de ser honesto entre comillas con las demás personas, eres un hipócrita. ¿Y saben qué? Esa palabra, aunque suena terriblemente terrible porque nos hace sentir de que nos están insultando, pero solamente se siente como que nos están insultando porque es verdad. Y si no viste mi video de Soy un hipócrita, te sugiero que lo veas, porque ahí hablo específicamente de
de este tema, del hecho de ser un hipócrita y de enfrentarlo. La única razón por la cual las palabras nos lastiman tanto, solamente existen dos razones. Una es porque somos personas con ira y otra es porque es verdad. Es la única razón. Son las únicas razones. Porque la razón por la cual la verdad duele tanto es porque fue creada así, fue diseñada así por el Creador, fue diseñada como si fuera una espada con dos filos, porque está hecha para penetrar en los corazones duros. Hoy en día nosotros tenemos los corazones duros a consecuencia de tantas cosas que están sucediendo, y cuando escuchamos una verdad nos duele porque entra, penetra, y tú sientes ese dolor. Y esa fue la forma como la diseñó el Creador. El Creador diseñó que las verdades penetren. Y si esa verdad no te penetra y no te duele, entonces no tienes nada de qué preocuparte porque no te afecta nada. Quiero decir, tú no necesitas mejorar absolutamente nada porque ya has llegado a la perfección sublime. Esta noche yo estoy hablando acerca de que los psicólogos, nosotros vamos y pagamos a los psicólogos para enfrentarnos a nosotros mismos. Y yo les digo a ustedes, no, esta es mi opinión. Ustedes vayan y hagan lo que quieran, obviamente. Deberían hacer, más bien dicho, lo que ustedes piensen. Deberían hacerlo, porque solamente así ustedes también aprenderán y entenderán las cosas por ustedes mismos. Pero mi sugerencia es, tú no necesitas un psicólogo para enfrentarte a la realidad de que tú eres un hipócrita. Tú no necesitas un psicólogo para poder mirar dentro de ti y darte cuenta de que no eres honesto. Tú no necesitas un psicólogo para darte cuenta de que no eres, entre comillas, una persona buena. Y todas estas cosas que acabo de mencionar, lejos de ser algo, entre comillas, malo, lejos de ser algo malo, es algo que te va a liberar. Te va a liberar ver la verdad. Porque cuando tú veas la verdad, es increíblemente liberante. ¿En qué sentido? En que ahora que tú sabes que estás siendo un hipócrita, ahora que sabes que no eres una persona honesta, tú te das cuenta de que tú también vives en ese cuarto oscuro. Y ahora que tú sabes que vives en el cuarto oscuro, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. Esa puerta es simplemente ir y perdonar a la persona con la cual tú tienes resentimiento. Y el 99.9999999, pero no todos, es directamente hacia los padres. Yo he estado recibiendo correos de muchísimas personas, de todas las edades, y son hombres y mujeres. Y ellos me están diciendo a mí que ellos no se habían dado cuenta, o tal vez sí se daban cuenta, pero no tenían el valor de enfrentarse a la verdad y decir, yo resiento a mis padres. Y déjenme decirles algo muy interesante, es que ese resentimiento simplemente es odio y no te permite avanzar en la vida. No importa que te escapes a otro continente como lo hice yo, nunca jamás podrás seguir avanzando en la vida. Y no me refiero económicamente, me refiero a que todo es una batalla espiritual. Absolutamente todo, cada minuto, cada segundo de tu vida, tú no lo ves, pero es una batalla espiritual entre el bien y entre el mal. Y no existe un término medio entre el bien y entre el mal. Y quiero decirte a ti, mira dentro de ti y verás, ¿tú estás del lado del bien o estás del lado del mal? Y otra cosa, tú no eres una persona con superpoderes que puede estar saltando entre el bien y entre el mal. No funciona así. No funciona así. No hay esa escala de grises. ¿No me creen? Perfecto. Perfecto que no me crean. Mírenlo dentro de ustedes y verán. También hay un video en el cual yo hablo de los opuestos. Escúchenlo. Hablo exactamente de este tema. Hablo específicamente de este tema.
No existe escala de grises. Tú no puedes estar saltando entre el bien y entre el mal. Un día estoy bien, otro día estoy del lado del mal. No funciona así. No puedes cabalgar dos caballos. Solamente analízalo por un pequeño y breve momento. Cuando tengas el valor de enfrentar la verdad, entonces estarás listo para ver la puerta. Hasta que llegue ese momento, seguirás viviendo en ese cuarto oscuro. Y ahora yo entiendo de que cuando yo vi la puerta era porque ya estaba listo para dejarlo todo. Estaba completamente listo, estaba rendido para dejarlo todo. No había más donde buscar, no había más que hacer, no había... Y quiero decirles algo, cuando yo descubrí la puerta, estaba en la mejor etapa de mi vida. Y me refiero a mejor etapa de mi vida económicamente hablando. Cuando yo me cambié de continente, me vine a Europa, comencé a trabajar en una empresa de mi carrera. Comencé a ganar mucho más dinero, tenía una vida muchísimo más estable y todo. Y cuando todo estaba tan bien, yo era como que yo estaba alerta, porque yo decía, bueno, después de haber pasado tantas cosas en la vida y todo, y ahorita estoy en un punto, en una etapa de mi vida en la que estoy tan bien, yo estaba alerta porque yo sentía que cualquier rato me iban a quitar la alfombra de los pies y me iba a caer de cara. Entonces yo andaba alerta, pero cuando el hecho de estar alerta hizo que yo empiece a ver a mi alrededor cómo está el mundo de hoy en día, tantas cosas raras que están sucediendo. Y dije, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Porque hasta que yo me recuerde no era así. Y como yo estoy viviendo en Europa al momento, aquí las cosas se ven muchísimo más subrayadas, tal vez, si esa es la palabra, que en Sudamérica. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo hoy en día? Entonces, poco a poco, comencé a descubrir ese marco de la puerta. Pero yo veía pequeños destellos, pero no entendía qué era eso que yo estaba viendo. Y yo no sabía que yo vivía en ese cuarto oscuro de negación, de no poder ver las cosas. Simplemente, como les digo, y siempre lo estoy diciendo, simplemente las interpretaba a manera intelectual. Alguien venía y me decía, ¿qué es el amor? Y yo, el amor es un sentimiento entre dos personas, bla, bla, bla. ¿Qué es el odio? El odio es lo contrario al amor, etcétera. Tenía una respuesta para todo, pero todo era intelectual, no sabía de lo que estaba hablando. Lo único que quiero hacer esta noche es que te des cuenta de que para mí, mi punto de vista, cuando tú vas al psicólogo, él te ayuda a enfrentar ese gran temor que tú tienes de mirarte a ti mismo, nada más. Y no necesitas ir a pagarle muchísimo dinero a una persona para tener ese valor. Porque si tú no tienes el valor de mirar dentro de ti, jamás vas a avanzar en la vida. Jamás. Lo único que vas a tener son palabras, respuestas intelectuales y ninguna solución. Yo los invito a todos ustedes a que miren dentro de ustedes y descubran la verdad. Y una vez que tú la veas, enfréntala y sufre el dolor. Sufre ese dolor de la verdad. Porque ese dolor de la verdad es lo que te está liberando, es lo que está matando tu ego. Y mientras tu ego siga viviendo dentro de ti, no te permitirá enfrentar la realidad. Nuevamente quiero agradecerles a todos esta noche por acompañarme y los invito a que me escribas a mi correo electrónico que dejo en la descripción. También tengo un grupo de Facebook en donde hablamos de estos temas, Detrás de la Puerta, así se llama el grupo. Y quiero agradecerles a todos nuevamente. Gracias por compartir este momento conmigo y los veo en otro video. Buenas noches. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.